91, la tele de Querétaro. La opinión, Radar News. Bueno, muy amable, gracias. Son las 7 de la mañana con 46 minutos. Está aquí en esta mesa de trabajo y le agradezco además en esta colaboración especial para Radar News, en esta primera emisión, a la diputada Betty Marmolejo, y es presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y Derechos Humanos de la 60ª Legislatura del Estado de Querétaro. Obviamente tenemos que hablar y pensar, mi querida Betty, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días. Hablar de los derechos humanos también para las personas con discapacidad, y que de repente se vuelven en algo que parece que no existen, o que parece que nadie los reclama, o que parece que no hacen falta, mi querida Betty Marmolejo. Así es, bueno, pues en primera instancia felicitarte por tu cumpleaños reciente, Aurelio. Gracias, tú sabes, Betty, que hay mucha gente que te queremos. Muchas gracias, igual. Y es importante reconocer, y es importante también el celebrar la vida. Gracias, sí, sin duda alguna, te lo agradezco y te lo aprecio mucho, mi querida Betty Marmolejo. ¿Y qué hacemos con los derechos humanos entonces, con las personas con alguna discapacidad? Bueno, quise traer este tema a colación porque es importante. En fechas recientes se ha convocado por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y también por algunas instancias a nivel federal para traer este tema. Se está haciendo una consulta respecto al cumplimiento de México, respecto a la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que fue incluso impulsada por el gobierno mexicano en el 2006 por Gilberto Rincón Gallardo, para hacer una evaluación de qué tanto hemos avanzado en este sentido. Y pues también es importante comentarlo, lo he platicado con la Red de Discapacidad del Estado aquí de Querétaro, que pues la gente tengamos claro que el enfoque y la mirada que tenemos que tener respecto a las personas con discapacidad es de derechos humanos. Ellos son sujetos de derechos al igual que nosotros, quienes podamos no tener una discapacidad. Sin embargo, en tiempos pasados y en otras etapas de la vida, pues la gente solamente los ve a ellos como un enfoque de salud o un enfoque de asistencia social. No es así. Son personas sujetas de derechos humanos, y por eso quisimos traer este tema a colación el día de hoy. Primero, pues tener muy clara esa parte. También, de acuerdo a los últimos censos de población en México, señalar que existen más de 6 millones de personas con discapacidad registradas. Esto equivale aproximadamente al 6% de la población. Hay quien difiere de estos datos, dado que pues se señala que algunas personas pueden tener más de alguna discapacidad, no tan solo una. Y bueno, en este sentido también el número de población con alguna discapacidad crece, dado el envejecimiento de la población y las enfermedades crónico-degenerativas que tenemos pues en alta escala, desafortunadamente también el sistema de salud de nuestro país. Y que se vuelven justamente estas enfermedades que tú bien refieres, pues se vuelven temas que provocan una discapacidad por el resto de la vida, mi querida Betty Marmolejo, ¿no? Así es. Oye, te quería preguntar, ¿han cumplido los gobiernos? ¿Están atentos los gobiernos a propósito justamente de estas disposiciones, incluso a nivel internacional, que los obligarían a atender, a cambiar, a definir políticas públicas en favor de las personas con alguna discapacidad, y a propósito de los derechos humanos que también estas personas tienen? Salimos reprobados, independientemente de que México haya sido el impulsor de esta gran convención a nivel internacional, pues no hemos dado cumplimiento estricto a lo que señala como derechos humanos de las personas con discapacidad este tratado. Y bueno, es importante por eso también que tengamos muy claro el punto de partida. En México ni siquiera existe un registro más que el censo de población de cuántas personas con discapacidad. Porque en algunos países incluso se habla de una cartilla, ¿no?, especial, que tendría que servir para pues ver, por ejemplo, el tema de salud, el tema educativo, el tema de desarrollo económico. Aquí en Querétaro, en México, esto es todavía un sueño lejano, parece. Se han hecho esfuerzos legislativos y en la ley sí ya se señala esta obligatoriedad de diversas autoridades. Sin embargo, pues hasta este momento no contamos con esta herramienta que nos permita pues tener claro hacia dónde tienen que ir las políticas públicas. ¿Qué hace falta ahí, Betty Marmolejo, para que realmente esto se pueda, para que la pinza se pueda cerrar? Pues hace falta el cumplimiento de la ley. Eso es lo que hace falta porque, como te lo decía, a nivel legislativo hay buenos esfuerzos y además la ley es
constante para sus cambios. Nosotros tendremos también que estar haciendo ajustes razonables también a lo que tal vez ya se legisló hace 10 años, 5 años. Sin embargo, si no hemos dado cumplimiento a lo primero, pues estaríamos haciendo un llamado, por supuesto, a las autoridades involucradas, mandatadas por estas leyes, a que nos ayuden a implementar políticas públicas con enfoque de derechos humanos para las personas con discapacidad. Me pregunta don Jorge Ayala, ¿sería bueno que pudiéramos enumerar los derechos humanos para las personas con discapacidad? Por ejemplo, me dice él, el derecho al agua es un derecho humano y esto es también específicamente para las personas con alguna discapacidad. ¿Qué contestamos? Sí, los derechos humanos son los que tenemos todas las personas, indistinto a si tenemos o no una discapacidad, pero te puedo señalar algunos que tienen o se han destacado porque las diferentes autoridades tenemos la obligación, además de promover y respetar los derechos humanos de las personas con discapacidad, al igual que al resto de las personas, de generar acciones afirmativas o generar acciones en la medida posible, implementar presupuestos para que la diferencia o para que pues estas barreras que existen, sobre todo en los entornos físicos o de trabajo, no se den. Y dentro de los derechos humanos que más sobresalen o de los que más las personas con discapacidad han pedido que pongamos atención, son los relacionados, por supuesto, a la vida, a la igualdad y la no discriminación, a la accesibilidad. Esto implica no tan solo el entorno físico, el transporte, sino también el acceso a la información, a las comunicaciones, a las tecnologías. Esto es importante también tenerlo en la mirada. También el derecho al igual reconocimiento ante la ley. Esto quiere decir que las personas con discapacidad tienen personalidad jurídica y pueden tomar libremente sus decisiones también. Sí, claro. El derecho al acceso a la justicia. Esto hay avances importantes en el Poder Judicial, en el que hay sentencias emblemáticas ya también al respecto, y las personas con discapacidad deben ser tomadas en cuenta en todas las etapas del proceso, ya sea con algún apoyo o de forma directa también en la toma de sus decisiones. Otro derecho es la inclusión en la comunidad, el no ser excluido dentro del entorno inmediato, la movilidad personal, con la mejor las mejores posibilidades Tenemos posibles. muchos pendientes, mi querida Betty Marmolejo. Así es, el respeto del hogar y de la familia. Las personas con discapacidad tienen derecho a formar una familia, a fundarla, a casarse, a tener hijos. Las personas con discapacidad también tienen derecho a la educación y a la enseñanza a lo largo de toda su vida, no tan solo como existe desafortunadamente en el sistema educativo actualmente en nuestro país, que solo se tiene considerado hasta nivel secundaria y ya después a nivel preparatoria son pocas las instituciones que cuentan con el acceso a personas con discapacidad en un sistema regular. Lo que tiene que ver con el derecho a la salud, con el más alto nivel posible, por supuesto, lo que tiene que ver también con la habilitación y la rehabilitación para el acceso al empleo, a la salud, a la educación, a los servicios sociales. El empleo con un entorno laboral que sea inclusivo, accesible para las personas con discapacidad, la participación política de las personas con discapacidad. Ojo aquí, el 2024 viene con un enfoque de derechos humanos para las personas con discapacidad en materia electoral y también lo que es la participación en la cultura, en la recreación y en el deporte. Qué interesante, qué importante. Me dice aquí don Raúl Sánchez Canela, me dice, oiga, el tema laboral que lo tocas de algún modo, mi querida Betty Marmolejo, para las empresas o instituciones que contratan a personas con alguna discapacidad o con capacidades diferentes, pero luego también se vuelve un entorno muy complicado para ellos y hasta para las mismas empresas o instituciones. ¿Cómo resolver, cómo desatorar esa situación? Hay capacitación por parte de la Secretaría del Trabajo en este sentido, porque las empresas que generen estos espacios, pues tienen que contar con
con condiciones para que el trabajo se pueda desarrollar de manera adecuada. Yo recuerdo, tuve la oportunidad de trabajar en la Secretaría de Turismo y también ser creadora de la Coordinación de Accesibilidad, la primera que hubo en el municipio de Querétaro. Y en este sentido, las recomendaciones que se hacían a las empresas no tan solo era con el entorno físico, sino también a valorar las capacidades más importantes de las personas con discapacidad dentro de las diferentes discapacidades que existen, vaya la redundancia. Y recuerdo muy bien que en ese momento se entregaba un certificado a las empresas, por ejemplo, pues en las que hubiera ruido, se les invitaba pues a contratar sordos. Sí, claro. En las empresas, por ejemplo, de telefonía, a las personas con alguna movilidad reducida, en las empresas por ejemplo, en los prestadores de servicios turísticos hubo mucha inclusión de personas con discapacidad intelectual por su capacidad, vaya la redundancia, de poder ser muy ordenados y de ser muy concentrados en el tema en el que ellos se comprometen. Muy precisos, muy puntuales, ¿no? Exactamente. Muy cumplidos y muy exigentes en lo que están haciendo. Mira, comentario rápidamente, y gracias mi querida Betty Marmolejo, son las 7:56 de la mañana. Me dice don Mateo Martínez, que tengo el gusto, además, hemos estado incluso en algunas transmisiones allá en la zona de la Reforma Agraria, si mal no me falla la memoria, y tiene una hija con discapacidad y que quieren comunicarse contigo. Me dice... Yo crecí en la colonia Reforma Agraria. Betty, ¿así? Ahí viví. Betty Marmolejo, de parte de mi hija Rocío Karina, podría decirnos cómo comunicarnos con ella y preguntarle también cómo podemos acceder a estos derechos humanos de los que refiere, de los que habla, porque es muy bonito el propósito, me dice, pero en la realidad las cosas son muy diferentes. Así es. Bueno, existen diferentes autoridades, todas mandatadas a generar condiciones de accesibilidad a estos derechos y de promoción. Sin embargo, cada caso también es específico. Habrá que platicar con él para conocer. ¿Tienes inconveniente? Exactamente, ¿no? Con mucho gusto. Lo contactamos y platicamos. Si gustas, me facilita su teléfono y yo me comunico con él para poder platicar de Te lo forma agradezco. precisa. Además ha sido esa audiencia, esa radio escucha frecuente también con nosotros, y bueno, sí nos ha hecho algunos señalamientos y, oiga, pedimos y no hay respuesta. Oiga, y también tampoco, yo sé que hay cosas complicadas, que hay cosas difíciles, pero te lo comento, yo te paso su contacto y para ver si lo podemos atender. Con ¿Te mucho parece? gusto. Gracias, mi querida Betty Marmolejo. ¿Dónde te leen, dónde te ven, dónde te escuchan? ¿Cómo le hacemos, mi querida Betty? En Facebook estamos como Beatriz Marmolejo Rojas, en Instagram como Betty Marmolejo, y el teléfono de la legislatura 442-251-9100. 251-9100, en el primer piso, ¿no? De la legislatura de la En el segundo piso. Oficina 1. Oficina 1 de la legislatura, de la 60 legislatura del Estado de Querétaro. La diputada Beatriz Marmolejo es la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, Derechos Humanos. Ya casi doctora, ¿no? Ya, ahora el 3 de septiembre ya vamos a la reunión de fin de cursos al Centro Carbonell. Qué maravilla. Enhorabuena y felicidades y mis respetos. Muchas gracias. Gracias, Betty, ya te decía, doctora Betty Marmolejo, y son las 7:58 de la mañana. Su opinión siempre la más importante. Le paso sus datos ahí. Don Mateo Martínez, que le mando abrazos y saludos, y a Karina, a su hija también, que está en silla de ruedas, que tiene necesidades, que es una joven que obviamente requiere atención también especial. 7:59 la pausa. Su opinión siempre la más importante en el 442-592-1075, Radar News, primera emisión. Volvemos enseguida.